Hoy en día no podemos vivir sin un celular en el bolsillo. Este dispositivo ha evolucionado de ser solo un teléfono a convertirse en un verdadero PC portátil. Con él tenemos chat permanente, reloj, cámara, medidor de presión arterial, GPS, brújula y hasta nuestro propio banco en el bolsillo. ¿Te imaginaste alguna vez que podrías pagar el mercado con tu celular? Y pronto también podremos hacerlo pagando con XRP, Bitcoin o cualquier otra cripto, gracias al nuevo desarrollo de Apple. ¿Quieres saber cómo funciona? En abril de este año se especuló sobre la unión entre el gigante tecnológico Apple, liderado por Tim Cook, y el desarrollador de blockchain Ripple. Apple buscaba hacer más eficiente su sistema de pagos y lo logró aliándose con una empresa que no ha parado de innovar. Aunque esta alianza no se ha hecho pública, hay mucha especulación con todos los cambios que se avecinan. Quiero mostrarles un video que muestra cómo puede funcionar esta colaboración. 收到了。He's got it. I've got it. 届いた。来了。เราได้แล้ว They got it. They got it. I got it. Miren, la colaboración de Ripple y Apple señala un camino muy importante hacia la adopción de criptomonedas, transformando potencialmente los sistemas bancarios tradicionales al mejorar la funcionalidad de Apple Pay y promover la inclusión financiera. Vamos a ver qué pasa entre Apple y Ripple, pero antes revisemos los pasos que demuestran que esta puede ser una alianza sólida que beneficiará a los pacientes inversores de XRP. Ripple se ha convertido en el gran aliado de los bancos, desarrollando productos que benefician a todo el ecosistema de pagos. Ha trabajado con reguladores de todo el mundo, como lo dice su CEO, Brad Garlinghouse, en este video. Desde el principio, Ripple ha trabajado con reguladores y hemos trabajado con instituciones reguladas como bancos donde no hay incertidumbre regulatoria. La buena performance de XRP se debe en parte porque se ha demostrado que muchos creen que podría ser el próximo Bitcoin. En respuesta a tu pregunta, ¿XRP es el próximo Bitcoin? Si trabajamos con el sistema para resolver este problema y podemos resolver ese problema a escala, un problema medido en billones de dólares, entonces hay muchas oportunidades de crear valor en XRP. Aunque algunos lo acusan de intentar acabar con el sistema bancario y por eso se ha ganado varios enemigos, Ripple en realidad está creando un software bancario que trabaja de la mano de Swift para agilizar los pagos transfronterizos y eliminar las fallas del sistema actual, que data de hace 50 años. Por ejemplo, esos 3 o 5 días de espera se acabarán y el 6% de operaciones fallidas serán cosas del pasado. Todo será mucho más fácil. Ripple también está colaborando con Mastercard y los bancos más importantes del planeta. Se especula que integrará su token XRP en la red de Elon Musk en x.com y apoyará al crecimiento del producto estrella de Amazon, que es AWS. Mientras tanto, Ripple sigue liberando 1 billón de tokens de su fideicomiso cada mes, que puede afectar el precio al ver un aumento de corto plazo del inventario de XRP. Eso al final reduce las monedas bloqueadas, llevando el valor real de XRP de largo plazo. Con tantas noticias uno se pregunta cómo se puede afectar el precio. Quédate hasta el final del video para oír mi opinión y el análisis del gran EGRAC Crypto. Y si quieres comprar tus XRP, te dejo un link para abrir tu cuenta en Bitget, que es el exchange que yo uso, no solo para comprar mis cripto, sino para hacer staking, recibir airdrops de nuevos lanzamientos y también tradear futuros con un apalancamiento de hasta 100x. Pero pilas, cada uno toma su propio riesgo. Y debes tener cuidado, esto no es asesoría financiera. La tecnología avanza a pasos agigantados y no podemos dormirnos en los laureles. Solo pregúntale a BlackBerry lo que le pasó. Cuando dominaba el mercado, estaba satisfecho con haber vencido a Nokia y convencido de que su teclado minúsculo era la panacea. Incluso rechazaron la pantalla táctil porque creían que su innovación los tenía en la cúspide. Lo mismo hizo Blockbuster cuando Netflix quiso integrarse con ellos.
e incluso se burlaron de ellos. Ahora Apple no puede quedarse solo con el iPhone, tiene que hacer algo más. Apple va a trabajar con Ripple usando el protocolo Interledger para interconectar e integrar diferentes redes blockchains que permitan pagos ágiles, seguros y escalables dentro de sus iPhones, siendo una herramienta esencial del y súper ventajoso sistema Tap to Pay de Apple. Esto es parte de la actualización 18.1 de iOS que permite la integración de sus chips NFC, que significa Near Field Communication. Esa actualización es la que realmente marca el camino de esta integración. Y Ripple acaba de anunciar que va a expandir la programabilidad del XRP Ledger, introduciendo contratos inteligentes en la mainnet, como también incluirlos en una sidechain de EVM. Ethereum Virtual Machine, así se llama, que no exige permisos de ningún tipo. Acá podremos usar en algún momento las billeteras MetaMask o Ravi. Y fíjense que esto lo que va a hacer es beneficiar el uso de XRP, una utilidad más para nuestro token. Aunque esta noticia ha sido un pivote que ha dejado a los desarrolladores perplejos, ya que por años Ripple había insistido que los contratos inteligentes no pertenecían a XRP Ledger. Muchos están felices con el cambio, aunque dicen que llegó tarde y lo venían pidiendo por años. Yo creo que este nuevo avance en la programabilidad y en el avance ágil de ese sistema de programación con los contratos inteligentes tiene que ver con este desarrollo de llegarle a más personas más allá del sistema institucional o financiero. Según el portal Times Tabloid, Brett Hill, que es una figura prominente de la comunidad XRP, destaca la decisión de Apple de abrir su chip de pago NFC a terceros, allanando el camino para una asociación innovadora con Ripple. Este desarrollo no solo insinúa la integración de XRP para pagos, sino que también señala la dirección estratégica de Apple hacia la adopción de la tecnología de Ripple para transacciones sin fisuras y con varios libros contables o con varios blockchains. Es la primera vez que Apple abre su sistema a terceros. Los desarrolladores podrán usar los APIs de sus apps para conectarse con el chip integrado en los iPhones y llegar con pagos con el sistema Tap to Pay sin contacto. Esto permitirá que las empresas cripto usen el protocolo Interledger para transferir y pagar con cripto. Es genial. La eficiencia de Ripple y la posibilidad de realizar transacciones instantáneas aprovechando el ecosistema de $900.000 millones de Apple podrían revolucionar las finanzas digitales, ofreciendo soluciones innovadoras para los pagos, la inclusión y para el crédito. Con una capitalización de mercado de Apple de $2.7 billones y 1.000 millones de usuarios de iPhones, la exploración de Apple en la tecnología de criptomonedas y de blockchain, combinada con su postura cautelosa, pero en evolución sobre las aplicaciones de criptomonedas, la posiciona como un actor clave en la aceleración de la adopción de criptomonedas en el mundo global. Esto es un paso en la dirección correcta, tanto para Apple como para Ripple, que se prepara para terminar el año presentando lo mejor de lo mejor y necesita salir finalmente del yugo del juicio de la SEC. Ripple está presentando sus últimos desarrollos esta semana en Japón y en Corea, donde presenta una infraestructura al servicio del sector institucional, y en octubre viene a Miami al reconocido Swell, donde conoceremos de primera mano todos estos avances. ¿Cómo nos podremos beneficiar nosotros, los simples inversores de XRP? Al aumentar la utilidad de la red, se requerirá un mayor uso del token, lo que aumentará su demanda y por ende su precio. Aunque el sistema de liberación de tokens es complejo y aún estamos lejos de que termine, el cual se estima para el 2027, si valoramos no solo los tokens en circulación, sino también los guardados en el escrow, veremos que la capitalización de mercado de XRP no es ni una 20ª parte de lo que vale Bitcoin hoy en día. XRP no tiene lógica de valer 55 centavos por token. Debería valer muchísimo más.
Si hay un uso claro y crece la demanda para hacer pagos de trillones de dólares, si se usa un sistema de pagos globales de una de las 7 empresas más grandes del mundo y si se une además a Amazon, la demanda del token será inmensa con un inventario finito, no como Solana o como Ethereum que tienen un inventario infinito de tokens. Además, vienen muchos desarrollos sobre el XRP Ledger luego de la victoria contra la SEC. Tengo tanto que contarles que un video no es suficiente. Sobre todo, que hay que seguir la discusión entre los desarrolladores de XRP Ledger y Ripple, que se ve que hay una desconexión que ojalá se resuelva. Estos últimos datos salieron después del dato de la programabilidad que presentó David Schwartz y Brad Garlinghouse esta última semana, en lo último que ha salido a principios de septiembre. Y ahora revisemos el precio. Primero vemos una fuerza vendedora con la liberación de 1 billón de tokens, lo cual es normal en el corto plazo. Pero en el largo plazo tenemos la misma perspectiva. XRP es un proyecto sólido que tiene muchísimo potencial y utilidad. El volumen transado el domingo fue de 851 millones de dólares, una cifra para nada despreciable, donde se mostró un sentimiento bearish con el RSI cercano a los 43 puntos, pero que fue recuperando su precio por encima de los 56 centavos luego de haber tocado los 54.3 centavos de dólar y llevando al RSI cerca de los 50 puntos, que es un nivel neutro. Quiero mostrarles una gráfica del analista técnico Egra Crypto, que siempre presenta análisis muy interesantes en su cuenta de Twitter. Encuentra un máximo muy probable de 17 dólares en el bull run que generaría un incremento de 2.400% con respecto a su precio actual, a partir de la formación del bullish del martillo según la vela 133 del diagrama. Antes de irnos, ¿han revisado el avance de la stablecoin de Ripple? Muchos dicen que la próxima crisis financiera tiene que ver con la deuda soberana. Y si esto ocurre, el dinero perderá valor fácilmente. ¿Quién querrá tener un dólar que pueda perder valor de un día para otro, como ha pasado con el peso argentino o el bolívar venezolano? Para mí, la solución es tener parte de ese ahorro en Bitcoin o diversas criptomonedas, entre ellas dólares digitales o stablecoins. Para eso hice un video que analiza ese desarrollo del equipo de Brad Garlinghouse y David Schwartz. Espero les guste y lo puedan ver con tranquilidad. Espero que toda esta información les sirva muchísimo. No olviden darle like al video y suscribirse al canal. Hasta la próxima.